Bienvenidos a esta primera conversación que propone CINEP, el Programa por la Paz, en este espacio que se llama Diálogo CINEP, que cada 3 meses nos permite abordar un tema de la coyuntura en una perspectiva amplia y compleja de la realidad. Para nosotros es un gusto presentarles a quienes nos acompañan esta tarde. Se trata de Angélica Redberg. Angélica es abogada de la universidad, es PhD en Ciencia Política de la Boston University y politóloga de la Universidad de los Andes. Angélica, bienvenida. Para el CINEP es un gusto tenerte acá. Igualmente les presentamos a Juan Carlos Paló. Él es abogado de la Universidad del Rosario, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y actualmente trabaja en la Fundación Ideas para la Paz. Igualmente saludamos a Teófilo Vázquez, investigador del equipo de Violencia y Estado, investigador de ODECOFI, sociólogo y aspirante magíster en Geografía de la Universidad de los Andes. Va a facilitar la conversación Fernando Sarmiento. Él es el coordinador del equipo Iniciativas de Paz de CINEP Programa por la Paz. Esperamos a una conversación provechosa y precisamente eso, una conversación. Saludamos a quienes también nos siguen a través del canal de internet, del live stream, de las redes sociales, y pues esperamos sea un muy valioso diálogo para todos. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos también quienes están aquí presentes, además de quienes nos acompañan pues en las redes virtuales. Y sí, un saludo muy afectuoso a Angélica, pues esta es tu casa, Juan Carlos también, y Teo, pues bueno, sobra presentar lo que es compañero colega nuestro. Bueno, nos hemos invitado pues, a este diálogo, a esta conversación en torno a ya lo que va pasando en los diálogos en La Habana. Pues creemos aquí en CINEP que vale la pena ya a esta altura hacer un balance. Pues hay diferentes, podríamos mirar la temporalidad de manera distinta. Si la contamos desde hace un año, que más o menos se sospechó, empezaron, digamos, esas conversaciones o acercamientos con las FARC, podríamos hablar de un año de balance. Pero si contamos desde agosto, que fue cuando se firmó el acuerdo del 26 y cuando el presidente pues anunció públicamente al país estos diálogos que se iniciaban, pues digamos, la temporalidad es de meses, o octubre que se instalaron los diálogos en Oslo, o en noviembre que se instalaron en La Habana. Entonces, digamos, ahí la temporalidad del balance pues también se lo dejo un poco al parecer pues de quienes nos acompañan para esta reflexión hoy, pero sea un caso u otro, vale la pena recoger, digamos, lo que va pasando hasta ahora en términos de cómo va avanzando los temas de la agenda, cómo vamos viendo la participación de los equipos negociadores de una parte u otra en general. Tenemos pues como invitados a hacer esta reflexión, viendo también que la agenda temática presentada por las partes en agosto del año anterior recogió temas centrales y temas sensibles a lo que es el conflicto en el país. Pues todos sabemos que temas como tierras, participación política, desmovilización, narcotráfico, víctimas, etcétera, pues son temas de mucha sensibilidad, pues que obviamente interesan a las partes en la mesa, pues ellos mismos los pusieron obviamente, pero también son temas que han sido parte y objeto de la lucha política y armada de la guerrilla, y pues son también temas de interés pues del gobierno mismo, pero también hay que ver que también son temas de interés de las fuerzas sociales y políticas en un espectro muchísimo más amplio. Entonces hay una convergencia muy grande en esas temáticas propuestas, que no solamente son lo que importan, digamos, a la mesa respecto a un tema que es el fin del conflicto, sino también que toma un espectro más amplio de sensibilidad sobre los procesos sociales y políticos en Colombia. Y tal vez pues por esa misma razón el debate público nacional muestra la estrecha relación entre el proceso político y social en Colombia y el proceso de paz en La Habana. No podemos, digamos, deslindar tan fácilmente lo que está sucediendo en La Habana, lo que está sucediendo aquí en el país en estas temáticas tan gruesas y tan sensibles. De alguna manera, nada de lo que sucede en Cuba es ajeno a lo que sucede en Colombia, y pues por supuesto nada de lo que suceda o pasa aquí en Colombia en materia de conflicto armado, de legislación sobre esos mismos temas de la agenda, tensiones políticas, apertura de escenarios sociales y de participación, pues va a pasar desapercibido a los negociadores en la mesa en
La Habana. Pues ejemplos serían muchos. Los bombardeos del ejército sobre campamentos de la guerrilla pues obviamente desatan comentarios y opiniones de los negociadores en la mesa, o los mismos comentarios que salió en las reacciones de Humberto de la Calle respecto al secuestro o retención de policías por parte de la guerrilla. Entonces eso es una manera, digamos, como de ejemplificar que hay una estrecha relación, aunque haya, digamos, un clima, un ambiente de que esa mesa es cerrada, y así más o menos lo ha dicho el gobierno, que es los equipos están sentados en La Habana y solamente ellos están sentados allá en la negociación, o aunque algunos digan pues que lo mejor es que nada de lo que pase aquí afecte allá, digamos. Sobre esas opiniones, lo cierto es que sí hay pues esa relación. Eso nos lleva también a mirar que el balance que aquí nos convoca puede ayudar a enmarcar lo que el proceso de paz representa, no solamente en términos coyunturales de lo que está pasando el día a día en La Habana respecto al proceso de paz y de negociación, sino también lo que ese proceso en La Habana puede estar representando para los procesos políticos y sociales en el país. Entonces queremos invitar a nuestros panelistas hoy a que tratemos de avanzar en la reflexión en ese sentido. Entonces esta relación entre el proceso de paz y los contextos globales en el que se desarrolla, pues ya había sido sugerida, digamos, por Mauricio García en la publicación de su libro en el 92, de la Uribe a Tlaxcala, Procesos de Paz, y Fernán González en la introducción que hace ese libro hace también la invitación a mirar esos procesos en un sentido muchísimo más amplio. Él dice cosas como, por ejemplo, abro comillas, el intento de comprender las múltiples violencias dentro del marco de la formación del Estado y la sociedad busca ir más allá de la mera descripción apocalíptica de homicidios, masacres, para plantear la necesidad de fortalecer tanto la cohesión de la sociedad civil en sus múltiples niveles, como la construcción de un Estado como ámbito público de resolución de conflictos, cierro comillas. Entonces, digamos, en ese mismo sentido, como se ha avanzado en el análisis desde la perspectiva de la guerra, pues se trataría ahora, desde la perspectiva de los estudios de paz, de abordar la reflexión sobre los procesos de constante reconfiguración del Estado y de la sociedad misma, que representarían también esos diálogos en La Habana, y pues ¿qué significa eso? ¿Qué representa eso? Digamos, sería como la pregunta general que marcaría la conversación de hoy. Nosotros hemos preparado algunas preguntas ya para entrar como en materia, darle la palabra a los ponentes del día de hoy, y después sí, efectivamente, mirar qué balance se puede hacer de los resultados que nos va arrojando el proceso en La Habana en términos de la misma agenda, qué significa esa agenda, qué significó, cómo se ha visto, se ha analizado la composición misma de los equipos negociadores, sobre los mecanismos de negociación que se han estado aplicando, sobre los procesos de participación de organizaciones sociales, etc. Temas sensibles que están en las preguntas también, y creo que son del interés de todos, sobre las reacciones, digamos, de la opinión pública en el país, los medios de comunicación frente al proceso en La Habana, qué hay de eso, qué nos va diciendo, digamos, algunos se han estado quejando, digamos así, de la falta de apoyo del conjunto de la sociedad y de la opinión frente al país, pero también vemos que hay tensiones de opinión, que son tensiones políticas, tensiones ideológicas, digamos, que están acompañando ese proceso. ¿Qué significa todo eso, digamos, en ese conjunto? Y pues la pregunta que ya les estaba planteando respecto a, bien sea que nos enfrentemos posteriormente en los meses venideros, después de aquí a noviembre, después de noviembre, que más o menos es el término para las conversaciones en La Habana, sea que el proceso vaya teniendo éxito y se proyecte, o sea que el proceso en cualquier momento pueda estar terminado. En cualquiera de las dos perspectivas hacia futuro, ¿qué puede significar, representar lo que va sucediendo, lo que estábamos hablando del contexto más amplio de los procesos sociales y políticos aquí en Colombia? No quiero pues extenderme en estas cosas, porque ahí sí las consideraciones en torno al tema de las negociaciones en La Habana pues son muchísimas y largas. Yo le quiero dar la palabra pues a Angélica, aprovechando también toda la experiencia que ella ha tenido pues en estos temas de construcción de paz y de análisis sobre distintos sectores sociales y perspectivas políticas en ese sentido. Entonces, Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. Lamento que no esté Mauricio, porque justo hace un año estábamos
haciendo todo un ejercicio en conjunto, CINEP, Georgetown, Uniandes, en torno, y el Instituto de Paz de Estados Unidos en torno a las lecciones del Caguán. Y ciertamente creo que no nos imaginábamos que un año más tarde íbamos a estar ya haciendo un balance de un proceso nuevo. Creo que no éramos ni siquiera tan optimistas, porque estábamos claros con respecto a que había lecciones que extraer, había enseñanzas y aprendizajes que hacer, pero no, yo no me imaginaba en ese momento que eso que veíamos como algo que se medio perfilaba iba a ser una realidad tan pronto. Entonces, digamos, no más por ahí, mi balance es muy positivo, porque francamente yo creo que dimos pasos gigantes en muy corto tiempo en torno a un tema que creíamos que estaba mucho más lejos en la agenda política nacional. Quiero, digamos, con base en las reflexiones que hiciste, compartir con ustedes más bien una serie de puntos para la discusión, un par de insumos, porque yo creo que, como ustedes, yo también tengo muchas preguntas. Uno tiene que ver, y por eso, digamos, me parece tan importante ese contraste con las lecciones que se obtuvieron del Caguán, con el tema de cómo se maneja la información sobre el proceso. Ciertamente el Caguán fue un ejemplo de exceso de información, de diplomacia vía micrófono, poca discusión en la mesa y sobre todo, digamos, una negociación vía cámaras, vía posturas y posiciones políticas públicas, lo cual a todas luces resultó un impedimento para los avances de la mesa. En el sentido quizás opuesto, yo creo que hoy en día estamos conociendo los costos del hermetismo y la excesiva confidencialidad. Es decir, por un lado, uno obviamente quiere proteger al proceso, quiere no tener que someterse prematuramente al escrutinio popular, pero al mismo tiempo yo creo que eso está teniendo un costo importante para la mesa y es un primer balance que yo haría a la luz, digamos, de esta primera fase que se terminó y la segunda que se inició, y es que la mesa está siendo subreportada y está, digamos, por tanto también careciendo de las legitimidades que se tejen en el debate público. Y con eso no quiero decir que se abandone el hermetismo y la confidencialidad, yo creo que eso es importante y hay que proteger el proceso sobre todo, pero en términos de las voces que se escuchan, por el sencillo hecho de que no se puede contar lo que está pasando en la mesa, por el sencillo hecho de no poder estar, digamos, debatiendo eso más públicamente, yo creo que la misma mesa está quitándose oxígeno en términos de generar el tipo de apoyos populares que requiere, porque entonces las voces que sí se escuchan son todos los que critican el proceso en sí, niegan avances, y los que sí saben que puede estar habiendo avances no lo pueden decir. Y yo creo que ahí finalmente hay un tema de cálculo que ambas partes deben hacer muy juiciosamente en términos de arrojar acuerdos preliminares simbólicos, alguna noticia, alguna información sobre avances que se están logrando, que ojalá así sea, que puedan empezar a construir o reconstruir la legitimidad del proceso que tan rápidamente la perdió, lo cual a mí me extraña mucho, digamos, después de tanto tiempo sufrir porque no había proceso de paz en Colombia, por sentir que estábamos condenados a esperar hasta que el último, digamos, fuera batido, el que un proceso de paz que digamos, generan unas esperanzas para el país esté siendo tan cuestionado tan pronto en el proceso, creo que también tiene que ver con el proceso mismo, cómo fue diseñado, y es hora de revisar eso. Otro tema que me parece importante tiene que ver un poquito con lo que Fernando planteaba en términos de la relación entre las negociaciones propiamente y las conexiones de esto con el resto de los procesos políticos y sociales en la sociedad. Tiene que ver con una pregunta que muchos nos hemos formulado muchas veces, y es hasta cuándo y cómo deben participar todos los demás sectores, más allá de los que están puntualmente negociando una eventual terminación de un conflicto concreto entre dos partes. Cuándo y cómo debe participar la sociedad en una mesa de negociaciones, quién es la sociedad, qué tipo de organizaciones las representan, cómo evitar también, y eso me parece clave y entiendo que la Consejería está en un proceso para, digamos, superar este problema, cómo evitar que todas estas propuestas que se están haciendo a nivel de foros, mesas regionales, el trabajo hecho en Congreso, etcétera, las solicitudes que se han hecho a alcaldías y gobernaciones no sean un saludo a la bandera por un lado, digamos, simplemente una forma de legitimar la mesa y que cualquier parte se nutra de eso para decir es que el pueblo pide, sin tampoco volver el proceso a algo que se deba a lo que la sociedad pide, porque al fin y al cabo sí, no hay que olvidar que se trata de una negociación de dos partes muy concretas que están enfrentadas en un conflicto, en las cuales obviamente tiene que escucharse a la sociedad, pero eso no significa que toda la sociedad está negociando, no lo está. No estamos frente a un proceso constituyente, no estamos frente a un cambio profundo
social, estamos, y eso me parece importantísimo aclararlo, en un proceso que busca la terminación de un enfrentamiento entre partes claramente definidas. El otro tema que me parecía importante poner sobre la mesa es el rol de los actores internacionales. Otra de las lecciones que se aprendió del Caguán es el mal uso quizás que se le dio en ese momento a la participación de la comunidad internacional. Hubo ahí países amigos, hubo una participación bastante activa de la ONU, y hoy en día, digamos, tenemos de nuevo países facilitadores, garantes, etcétera, llamemos como lo llamemos, tenemos la buena voluntad de Cuba al prestarse para que las negociaciones se lleven a cabo allá, tenemos el antecedente del papel de facilitación que ha hecho Noruega. No tenemos muy claro todavía cuál va a ser el aporte de Chile. También tenemos claro que hay un tema de apoyo político por parte de Venezuela, y eso ha dependido centralmente de la figura del presidente Chávez. Pero creo que en general no está claro todavía cómo, más allá del proceso de paz, lo internacional va a jugar un papel, y creo que es importante que lo juegue. Yo creo que pretender que los colombianos resolvamos nuestros problemas solos, sin ayuda, sin apoyo, sin asesoría, no solamente me parece que es un acto de nacionalismo vano e innecesario, sino realmente es una forma de desaprovechar mucha experticia que hay sobre esto en otros países, en otros sistemas. Creo que deberíamos hacer uso de eso, también a la vez buscando de alguna manera generar legitimidades externas para el proceso nacional. Puntualmente ahí me llama la atención el bajísimo perfil que ha jugado la ONU en este proceso. La ONU, digamos, lo único claramente visible que ha hecho fue el foro, la organización en conjunto con la Universidad Nacional del Foro Agrario en diciembre pasado, pero en contraste, en primer lugar, con su lugar protagónico en otros procesos de paz. No siempre, obviamente, para buenos competiciones, no siempre con resultados efectivos, pero digamos un rol muy central. Y también en contraste con la vasta presencia que el sistema de Naciones Unidas tiene en Colombia para atender desplazados, para atender desarrollos regionales, etc. A mí me sorprende que no haya una participación más activa y que no se esté buscando aprovechar activamente esa experticia y ese recurso humano y material que es el sistema ya desarrollado, que serviría, por tanto, creo, eventualmente como una fuente de fortalecimiento para el proceso de paz en marcha. El último punto que quiero hacer tiene que ver con el rol, en el protocolo que nos enviaron, la pregunta sobre empresa era solo para Juan Carlos, pero yo también quiero hablar de eso. ¿Usted se lo vio? En fin, hay una pregunta ahí que me parece interesante abordarla porque es un tema que he trabajado, y es la relación entre empresa y paz. Que es interesante porque, digamos, una de las cosas que llama la atención en este proceso es que la única voz empresarial que se escucha duro y recurrentemente es la de José Félix Laforí, presidente del FEDEGAN, con claras pretensiones, digamos, de formar parte del tinglado de candidatos presidenciales. Digamos, ahí claramente hay una apuesta política que es válida y legítima, pero lo que me parece que eso opaca es la actividad, el activismo silencioso, eso que se llama hoy en día el quiet politics, la política silenciosa que el empresariado colombiano hace rato lleva a cabo, muchos de ellos en defensa de una solución negociada, facilitando acercamientos. Es decir, es interesante ver encuestas empresariales hace mucho tiempo, y obviamente la Fundación Díaz para la Paz tendrá mucho que decir sobre eso también, que muestra que más allá del activismo político, de la política visible, hay un trabajo que contrasta muy notablemente con el rol empresarial, mucho más resistente o más cauteloso en otros países inmersos en conflicto armado, y creo que eso es una gran ventaja para mí. Digamos, eso es algo que me encantaría debatir y conocer sus opiniones. A mí es una ventaja que en el equipo negociador estén sentados personas vinculadas cercanamente al sector empresarial, porque considero que por la voluntad del empresariado de asumir una buena parte de los costos que la paz tendrá para este país, pasará en buena medida la efectividad y la eficacia de los acuerdos que se negocien, y su implementación es clave. Que el empresariado esté a bordo, creo que lo está en Colombia hasta ahora, lo está digamos, como lo a la mesa, también muy hermética y sigilosamente también por ahí. Creo que hay mucho más que hacer en términos de apoyar abiertamente el proceso, porque en general se apoya, se considera una buena decisión, y quisiera digamos, dejar eso sobre la mesa también como un factor que considero muy positivo, porque creo que eso augura bien para un país que busca, más allá de negociar una paz, también
generar las bases económicas, políticas y sociales para que la paz negociada sea sostenible y duradera. Muchas gracias, Angélica. Le vamos a dar la palabra ahora a Juan Carlos Paló. Sí, habíamos hecho referencias a preguntas a él sobre el tema del empresariado que la Fundación Vidas para la Paz ha trabajado sobre esto en particular, pero también, Juan Carlos, el trabajo que usted ha hecho sobre justicia transicional y la perspectiva, digamos, que hay sobre el tema de cuánto el gobierno, digamos, estaría dispuesto a dar y ceder en la transformación de las instituciones, digamos, para darle vía a posibilidades de paz en mediano y largo plazo. Bueno, gracias. Yo quería empezar, pues, básicamente con una perspectiva que podríamos llamar optimista, basándome en una noticia bastante discreta que salió como una reproducción de una noticia de Radio Caracol, o de Caracol Radio, de acuerdo con la cual el equipo negociador del gobierno esta semana, que está aquí en Bogotá, va a aprovechar para hacer una serie de consultas y reuniones, pues, obviamente con los miembros del alto gobierno, los ministros, etcétera, pero particularmente se dispone a hacer una serie de reuniones con gremios, con la iglesia, y particularmente se menciona a la SAC. Digo que me parece importante porque, utilizando un poco el lenguaje técnico de los expertos en negociación, se trata de lo que se denomina, ¿no se está viendo? Se trata, en cierto modo, de lo que se denomina las negociaciones verticales, es decir, todos sabemos que los equipos negociadores tienen tras de sí a un grupo importante de sectores sociales o de instituciones que los apoyan siempre de manera condicionada. O sea, no hay ningún apoyo a ningún equipo negociador que sea incondicional. Entonces, cuando empieza un proceso de negociación hay una serie de planteamientos iniciales que, si se trata de un proceso de negociación, tienen que ser objeto de modificación, de cambio. Digamos que los únicos que demandan una inmovilidad absoluta son los uribistas. O sea, los uribistas están exigiendo que el gobierno plantee unos inamovibles y que salga adelante de la negociación sin haberse movido un ápice, o sea, sin negociación. Pero si uno admite que hay una negociación, tiene que admitir que lo que piensa una de las partes cuando inicia puede ser muy distinto que lo que piensa cuando termina la negociación o en la mitad de la negociación, queriendo con ello decir que ha habido un avance, que ha habido un cambio. Entonces, ¿en qué medida creo yo que este aviso que hace el gobierno de que van a empezar a comunicar, a informar a los gremios, a la iglesia, a otros sectores sociales de lo que está pasando en La Habana es positivo? Quiere eso probablemente decir que el gobierno los va a informar de los cambios que se han dado en la mesa. Eso quiere decir probablemente que ha habido algunos avances. La misma noticia dice que, por otra parte, el gobierno está preocupado, el equipo negociador está preocupado de que se vaya a pensar que hay más avances de los que realmente hay. O sea, teme que se creen expectativas desmesuradas, de manera que ahí habría entre esos dos elementos un factor positivo. Ha habido cambios, o sea que el gobierno y el equipo negociador va a comunicar cuáles son esos avances, de golpe probablemente intentando no romper de manera muy abrupta la noción o el principio de confidencialidad, pero va a comunicar unos cambios. Pero al mismo tiempo dice, tranquilos, que los cambios no son tantos. Pero bueno, eso alimenta lo que yo diría que es un optimismo bastante moderado, que me parece que es razonable si uno lo compara con los inicios del proceso de negociación del Caguán. Por otra parte, pues refiriéndome un poco a lo que planteaba Angélica respecto a las consecuencias negativas, digamos, de la confidencialidad, después de haber admitido que es importante, que es necesario, yo lo plantearía en estos términos. La idea que uno esperaría del gobierno es que intente minimizar los costos políticos y magnificar las ganancias políticas o las ganancias del colectivo. Entonces, lo que ocurre es que la confidencialidad le da todo el peso, toda la voz
a quienes quieren incrementar los costos políticos o quieren señalar que hay un incremento desmesurado de los costos políticos en el proceso de negociación y deja sin voz a los que deberían estar diciendo hay unos costos, pero probablemente las ganancias son mucho mayores. Y esa es la tarea del gobierno que realmente no ha podido desempeñar cabalmente, un poco por el principio de confidencialidad y un poco por otras razones que uno no acaba de captar. Creo que eso en los últimos 4 o 5 días ha cambiado y ha vuelto uno a oír, digamos, al presidente Santos diciendo vamos a hacer la paz, si la podemos hacer este año, la podemos hacer, claro, sin hablar de contenidos, sin comprometerse con resultados específicos, porque en ese tipo de ideas sería leído como que usted nos está imponiendo resultados. No, lo tiene que hacer, pero creo que ha cambiado el mismo de la calle, digamos, también ha asumido, digamos, una actitud un poquito más positiva. Creo que de todas maneras se está empezando a distinguir la diferencia entre lo confidencial y lo público. Me explico, las FARC de alguna manera, pues según como uno lo lea, han quebrantado la idea de evitar, digamos, la confrontación a través de los micrófonos, lo que planteaba Angélica, digamos, porque han tratado de soltar propuestas, iniciativas. Alguien decía, están engolosinados con su nueva voz. Efectivamente llevan tantos años de represión, de marginalidad, de aislamiento, que apenas les abren los micrófonos y la televisión y la radio y los periódicos, pues empiezan a tratar de digamos, recorrer todo el camino que sienten que perdieron durante estos años de muy fuerte confrontación. Pero de todas maneras el gobierno creo que eso lo ha asumido y ha optado por decir, bueno, vamos a tratar de decir, mire, lo que las FARC dicen, lo dicen como FARC públicamente, pero lo que negociamos nosotros en la mesa es otra cosa, y creo que esa idea se ha venido abriendo camino con cierta claridad. A veces se incurren errores en esa materia, como cuando a raíz del tema de los policías salió de la calle a decir que digan de una vez por todas si están dispuestos o comprometidos con la paz. Digo, para mí eso fue un error garrafal. Hubiera podido simplemente criticarles el hecho, etcétera, pero llegar a decir que tienen que demostrarse que están comprometidos por la paz es como decir, lo que estamos viendo en la mesa no significa nada. Cuando hubiera debido decir, mire, pues sí, hacemos el aspaviento de regañarlos y amenazarlos y tal, pero nos resguardamos lo que está pasando en la mesa, y en la mesa están pasando cosas. Creo que ese fue un error bastante importante. El otro punto es que me parece también inteligente del gobierno que sistemáticamente está en cada uno de los comunicados poniendo sobre la mesa el tema de las víctimas. O sea, eso lo ha hecho de manera bastante sistemática, y aun cuando es un tema que no se ha abordado en la mesa, de todas maneras todos sabemos que es la gran papa caliente. En cuanto al tema agrario, que es el primer punto, pues uno pensaría que, digamos, también se ha ido como consolidando un cierto consenso entre los que tienen buena voluntad, digamos, frente al proceso de negociación, en el sentido de que el tema agrario, que parecía originalmente uno de los más difíciles, probablemente no va a costar tanto, no va a ser tan difícil de superar. Yo, pensando un poco con el deseo, diría que si admitimos que hay una cierta división de las élites sociales y políticas en Colombia, hay unas élites partidarias de un statu quo, particularmente en lo rural, partidarias de un régimen casi señorial, autoritario, un poco o bastante premoderno, y otras élites, digamos, más modernas, desde luego capitalistas, desde luego partidarias de un desarrollo del mercado relativamente racional, de una conexión del país, digamos, con el mercado internacional. Si admitimos que existe esa tensión, por lo menos, o esa relativa decisión, podemos pensar en que el gobierno y lo que representan esas élites que pueden estar de acuerdo con esa nueva óptica del país, podrían estar incluso de acuerdo con las FARC en lo que serían los procesos de transformación del sector rural, entre otras porque el sector rural
digamos, está dejando de ser, por lo menos en el futuro, la cenicienta económica para convertirse en una fuente de oportunidades económicas. Podría uno desde luego pensar que ahí hay, digamos, de parte de la élite modernizante, pues un pragmatismo, ¿no? Oiga, tenemos que arreglar eso porque ahí hay minería, ahí hay alimentos, ahí hay toda una cantidad de cosas que en el futuro van a ser, digamos, rentables económicamente, y por lo tanto no podemos permitir que el agro o el sector rural siga en ese nivel de desorden y despelote. A pesar de ese pragmatismo, podría uno pensar que puede haber una convergencia, y las propuestas que ha venido haciendo las FARC, entre otras, muchos expertos lo han planteado así, no representan algo que pueda, digamos, asustar, salvo a los que ya sabemos que los asusta cualquier cosa que venga de la negociación y de las FARC, pero no hay nada que uno diga, no, qué horror. De golpe, a mí que me parezca un poco traído los cabellos es aquello de los territorios interétnicos, que dice uno, bueno, que quieren crear territorios interétnicos donde hay indígenas afrocolombianos y campesinos, y dicen, bueno, pues eso sería todo el país, ¿no? Digamos, porque esa coexistencia los territorios interculturales, pues bueno, todos en este país es todo intercultural, entonces, digamos, por la vía de la diferenciación terminaríamos convirtiendo a todo el mundo en diferente, o sea que perdería razón de ser esa diferenciación. Pero en lo otro, lo que son las zonas de reserva campesina, las zonas campesinas de producción de alimentos, toda una cantidad de cosas que uno dice, bueno, se puede discutir la conveniencia y la inconveniencia, pero no hay ningún taco de dinamita, digamos, contra la propiedad privada, admiten la coexistencia de modelos de producción, admiten, digamos, las cadenas productivas, ¿verdad? Que ahí diría uno que se puede pasar fácilmente la página. No sé cómo harán para concretar, estamos de acuerdo en esto, y no sé cómo harán realmente para que eso que se acuerde se convierta en algo vinculante para el Estado y para los demás poderes públicos, lo cual nos remite al tema de la refrendación, que usted ha tratado un poco ese tema, digamos, de cómo se van a refrendar los acuerdos, y finalmente también si ahí va a haber participación ciudadana, etcétera, pero creo que ese es un tema posterior. Yo no pensaba meterme en eso. A mí me parece realmente, bueno, el tema de la participación, pues yo en eso que planteaba Angélica, yo en eso, pues la verdad soy un poquito o relativamente pragmático, en el sentido de decir, yo sí creo que lo deseable es que en esta primera etapa, y ahí parto de la idea de que sí hay 3 etapas, que en esta segunda etapa sea de negociación relativamente restringida. Es decir, aun cuando nunca me opondría que se haga un evento como el Foro de Desarrollo Agrario Integral con base territorial, que me pareció a mí personalmente un magnífico escenario, una cosa muy bien organizada, una cosa muy respetuosa que deja, digamos, un ambiente de calma y tranquilidad. Sí, aquí hay gran cantidad de conflictos, no pasó nada, salvo 2 o 3 que no tienen por qué preocupar a nadie, digamos, actitudes panfletarias. Lo demás fue razonable, respetuoso, perfectamente claro, y quedó planteado en unas propuestas que también uno dice, bueno, ¿para qué van a servir? Yo no sería tan, digamos, no digamos despectivo, no dejaría de darle un espacio a lo retórico en el sentido de aquí hubo participación. Es muy difícil que usted diga, no, de las 546 propuestas, 50 fueron acogidas. Es muy difícil, pero el hecho de que se haya producido y de que eso le dé legitimidad al proceso me parece a mí valioso, aun cuando no tenga digamos, una concreción específica en términos de que las propuestas se convierten en ley o se convierten en realidad. Pero lo que quería era un poco referirme ya para terminar, bueno, porque me toca hablar de los empresarios, pero un poco lo que quería hablar, para mí el paso difícil, muy difícil, es el de justicia y víctimas. O sea, las FARC siguen empecinadas en que ellos son las víctimas, lo dicen sistemáticamente,
que para el resto de Colombia eso suena, yo creo que casi para todos los colombianos eso suena francamente cínico. Estaba mirando los resultados de la encuesta que se hizo para evaluar los 7 años de aplicación de la justicia transicional en Colombia, o sea, de la ley 975, y una primera parte de esa encuesta está dedicada, digamos, a la caracterización del conflicto armado, y realmente a las FARC les va pésimo, pésimo. Es decir, el 32% de la población ordinaria, digamos, el ciudadano promedio, considera que los más violentos y responsables son los de la guerrilla, y un 6% el paramilitarismo. Puede uno decir, bueno, puede ser desinformación, pero es extraño porque pues llevamos 7 años de información sobre las barbaridades de los paramilitares, pero así es la cosa. Las organizaciones son un poco más benignas y solo les atribuyen el 23 y el 24 a los paramilitares. Pero cuando se le pregunta a esa población promedio qué naturaleza le atribuiría usted a la guerrilla, todos, el 82% dice son delincuentes comunes, o sea, son delincuentes, simples delincuentes, no son delincuentes políticos. O sea, obviamente yo no sé si uno le podría hacer llegar eso a la guerrilla, pues entonces diría que eso es un invento de los medios, claro que ahí están, o sea, como dice, creo que Navarro Wolf el otro día decía, la guerrilla considera que la opinión pública es un invento de los medios, del capitalismo, las estadísticas son mentira, todo es mentira, pero si hicieran un acto de reflexión se darían cuenta que la tienen muy de para arriba en el sentido de que ¿quién les va a querer perdonar? La gente no quiere perdonar. Obviamente nosotros, por lo menos desde la Fundación, y compartimos eso con el ICTJ, creemos que la noción de justicia transicional no se puede restringir a la justicia penal. La justicia transicional es más amplia, implica verdad, implica reparación, implica comisiones de la verdad, implica una cantidad de instrumentos los cuales todos unidos, no ninguno por separado, puede lograr generar una sensación de satisfacción frente a las víctimas. Pero de todas maneras tendrían que hacer mucho ellos por lograr, digamos, ese perdón. Creo que lo podrían lograr muy claramente el día que digan abandonamos las armas. Y yo estoy casi seguro que estas encuestas se revertirían de manera radical. O sea, yo sí me imagino aplaudiendo a Iván Márquez diciendo las FARC abandonan la lucha armada de aquí en adelante. O sea, eso me parecería a mí, digamos, pues a mí, pero creo que a muchos colombianos, un acto premiable, que es lo que siempre ha ocurrido con los grupos que han abandonado las armas. Los han premiado electoralmente y políticamente. Puede que con el tiempo decaigan, pero ese es el riesgo de la actividad política. Para terminar el tema de empresarios, pues yo quisiera decirle antes, bueno, esa idea que usted plantea de la política silenciosa, como le llaman, la quiet politics, me parece muy interesante. Nosotros pues desde luego somos testigos de esa actividad, por ejemplo, con la gente de nuestro comité operativo, nuestra gente, o sea, es gente que no para con el cuento de la paz y que siempre están buscando oportunidades para que se den diálogos, para que se abran espacios, etc. Pero nosotros hicimos un estudio que yo presenté aquí, un estudio que era un sondeo, no era una encuesta con 30 y pico de empresarios de altos directivos, y eran todos partidarios de la negociación y eran muy generosos, pero porque estábamos hablando de una negociación en abstracto, o sea, no se había iniciado el proceso. Después hicimos un sondeo con el ICTJ y yo creo que ahí ya ve uno a los empresarios un poquito más reacios. Lo digo, digamos, como Fundación de Origen Empresarial, pero creo que hay que decirlo. Yo creo que sí ahí se vuelven un poco más tímidos. Por eso digo que soy un poco cauto al referirme, digamos, a esa presunta escisión entre las élites, porque depende de cómo vean el cuento, pues, lo dejan correr. O sea, si ellos ven que la cosa de verdad tiene muchos costos, como probablemente tiene que tener, no le jalan, y si ven que tiene pocos costos, le jalan.
a menos que haya un proceso también de presión para que entiendan que probablemente sin costos relativamente altos se va a poder lograr esto. Lo último que quisiera decir es que yo entiendo, a mí me parece realmente muy complicado desde el punto de vista ético, en el tema de justicia, pensar en rebajas de penas, en tratamientos benignos, etcétera, después de todo lo que hemos sabido que ha hecho la guerrilla, que ha hecho el paramilitarismo, pero ese es el lapo que yo creo que hay que asumir, pensando en que evitaremos víctimas futuras y en que probablemente lograremos, digamos, que no se repita el conflicto, que eso es lo que yo creo que hay que dejar muy claramente sentado, con aquella frase famosa de nunca más. O sea, estamos dispuestos a hacer un sacrificio en materia de justicia, a pesar de lo que nos pueda costar, siempre y cuando haya garantías absolutas del nunca más, que además las vamos a hacer cumplir con toda la fuerza del Estado y con el apoyo de la sociedad civil. Entonces sería eso lo que quería decir. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre hemos dicho aquí en otros escenarios que pues, esa pretendida paz nacional no vendrá tan fácilmente si no se consideran a fondo y en serio las condiciones reales de la paz en las distintas regiones del país. Eso sería, en otras palabras, como ir pasando de esa paz en abstracto a la paz en concreto. Es como la pregunta, y eso requeriría, digamos, una lectura de mucho más deshilachada y de la letra menuda. Dejo la palabra a Teo, que nos puede ayudar, digamos, como en esa perspectiva más deshilachada de la cosa. Yo creo que sin proponernos los tres hemos acometido el balance del proceso de negociación desde diferentes aristas, sobre todo porque a mí me toca, y yo voy a hablar del balance de ese proceso de negociación desde los temas que yo he tratado, y yo me he especializado en dos temas, analizando dos temas: las FARC y las dinámicas territoriales del conflicto armado colombiano, y desde eso voy a acometer, a veces en esto que voy a decir, implícitamente o a veces implícitamente, los diferentes puntos de la agenda. Empiezo diciendo que han sido muchos los balances sobre el proceso de paz iniciado con las FARC desde el año pasado. Todos esos procesos se ocupan de los aspectos subjetivos de la negociación, de los puntos de la agenda y de sus condiciones de posibilidad. En fin, para resumir, de cuánto va a dar y ceder el gobierno y cuánto va a pedir la FARC. Sin embargo, por eso digo que nos complementamos y queremos muy bien, pero sin embargo, poco sabemos y conocemos muy poco sobre la FARC misma y las regiones donde ella tiene influencia. Es más, esa lectura simplista es reforzada aún más en unas proporciones gigantescas por los grandes medios de comunicación. Precisamente lo que yo quiero hacer, lo que voy a intervenir, es a plantear algunos puntos polémicos, son ideas en borrador sobre cómo desbloquear y analizar de otra manera las FARC y desbloquear esos puntos simplistas y esos lugares comunes que existen sobre las FARC. Y cuando hablo de las FARC también no hablo de las FARC, sino no solamente de las FARC, sino de eso que Daniel Peco llamara a la familia comunista para ponerle a los otros cosas que en la historia han venido relacionándose con las FARC. ¿Cierto? Entonces, con base en mi experiencia, quiero referirme a analizar mejor los aspectos subjetivos de la organización, es decir, siento que hay mucho énfasis en los aspectos objetivos, procedimentales y sustantivos, y poco en entender por qué el actor FARC dice lo que dice y por qué lo dice como lo dice, ¿cierto? Por decirlo de manera simplista. Y hay una cosa que recientemente me parece que es la disculpa y me cayó como anillo al dedo para hacer esa cosa que voy a hacer y que estoy haciendo, y es cómo entender ese doble registro entre propuestas objetivas, posibles y mesuradas en la mesa, pero también una narrativa y un tono arrogante e ideologizante que a veces es transparente en la esta. Eso no es un trastorno de personalidad de Iván Márquez. Eso tiene unas raíces históricas y eso hay que explicarlo como fenómeno social y político, sin ira y sin odio, sin amor, como harían los amigos izquierdistas, pero sin odio, como harían los amigos derechistas. Es decir, me voy a referir a puntos polémicos y, como les digo, tómenlo a título de
una posible agenda investigativa de la parte subjetiva de las FARC. Ahora, no sé si sea mucho pedirle a la FARC un ejercicio de autorreflexividad, pero hace poco me conseguí un libro que me pareció divino, que era que un guerrillero del Cáucaso de Chechenia tenía como inspiración teórica a Pierre Bourdieu. Ojalá llegue ese libro a La Habana. Entonces, primer punto, la FARC no es de ninguna manera el movimiento guerrillero más viejo de Colombia, al contrario, es el más nuevo. ¿Me explico? Durante mucho tiempo todos sabemos que la FARC estuvo subordinada políticamente a las orientaciones ideológicas y políticas del Partido Comunista Colombiano. Por diferentes motivos, coyunturas, algunas dramáticas, otras no tan dramáticas, se fue autonomizando el Partido Comunista y ya desde la década del 90, desde mediados de la década del 90, con la octava conferencia, tenemos la decantación absoluta del partido. El alemán decide construir el Partido Comunista clandestino, el movimiento bolivariano y las FARC. Es decir, como movimiento político, militar, se está pensando desde hace relativamente poco tiempo, o al menos desde la mitad de su larga historia. Antes simple y sencillamente era yo no diría un apéndice del Partido Comunista, pero sí bebía de esa fuente ideológica. Eso me lleva al segundo punto. La combinación de las formas de lucha no es un trastorno de personalidad de los comunistas, ni es una decisión política ideológica, comillas, equivocada o comillas, aceptada, según sea el caso. Otra vez, la izquierda dirá, unos dirán aceptada y otros equivocada. No es ni lo uno ni lo otro. Es más bien un problema de acción colectiva, un dilema organizacional resultado de la indefinición del equilibrio de fuerzas al interior de la familia comunista, es decir, y me explico históricamente. En 1964, Marulanda había decidido, Marulanda era la guerrilla de la FARC, y eso lo hemos rastreado con el padre Fernando. Hay que entender hay que tener en consideración que del sur del Tolima, las FARC nació, yo no diría derrotada, pero sí la corrieron los comunes, los liberales, ¿cierto? O sea, los liberales habían corrido y habían sacado del sur del Tolima a los comunes y los habían metido en Marquetalia. Eso estamos hablando de la violencia. Después llega el Frente Nacional y hace el famoso asalto a las denominadas repúblicas independientes. Pero ya se empiezan a ver las primeras tensiones. Marulanda le vende la idea de la lucha armada y empieza a importar la lucha armada a otras regiones. Entre esas regiones llega a Sumapaz y a Tequendama. En ambas regiones los mismos comunistas, en el Tequendama dicen, no señor, aquí los liberales comunistas, aquí el problema agrario lo definimos en los años 30, se repartieron las haciendas y aquí tenemos un frente nacional chiquitico. El Consejo era mitad liberal y mitad comunista, o sea, allá no, aquí nada. Y en el Sumapaz, pues menos, porque cuando la Cruz era suplente a la Cámara de López Michel, pues no le interesaba semejante aventura. Ese arreglo nunca se hizo. No sé cómo se soldó, estoy queriendo investigar cómo fue la urtiembre de cómo siguieron eso. Segundo momento donde vuelve ese dilema organizativo. Estoy hablando de finales de los años 70. 1977, la izquierda logra por fin ponerse de acuerdo, lo cual es muy difícil, pero logra hacer el paro cívico del 77 y la protesta urbana alcanza en Colombia su máximo punto de avance. Eso es leído por las élites como que era inminente la revolución comunista. Y se aplica el Estatuto de Seguridad, el cual implicaba una revisión de las denominadas repúblicas independientes, y Turbay decide asaltar el Pato, donde habían dormido las FARC durante mucho tiempo, y lo único que hace, para decirlo en lenguaje coloquial, es azarar un parche, por decirlo como lo dirían, es azarar un parche que estaba fresco, tranquilo. ¿Qué pasó? Cuando Turbay decide el Estatuto de Seguridad Democrática, entre otras, el mejor ejemplo no de la política a las armas, sino de las armas a la política, es, por ejemplo, Raúl Reyes, que era en ese momento ya concejal del Doncello, había sido presidente del sindicato del Estrella, y por la represión
del estatuto de seguridad le toca irse a las armas. Y lo mismo Alfonso Cano. O sea, buena parte de la segunda inyección ideológica de miembros del Partido Comunista, que precisamente son los que están ahorita en el secretariado, son muchos comunistas que ante la represión les toca irse de las armas a la política, digo, del estatuto de seguridad. Y tercer punto de inflexión, y este es un punto de inflexión con mucho dramatismo, y lo digo vivencialmente porque yo lo viví, valga la redundancia, en el sentido del otro punto de inflexión, y es la propuesta de la Unión Patriótica, el genocidio contra la Unión Patriótica y la caída del socialismo. Eso implicó que el definitivo punto de inflexión entre la autonomización definitiva de las FARC sobre el Partido Comunista y la recreación como movimiento político armado autónomo. Y en eso tuvo mucho que ver la personalidad de Jacobo Arenas. Pero también tuvo que ver que para algunos, como por ejemplo para Nicolás Buenaventura, él acuñó una frase, y es que él decía que la tregua vino para quedarse. El guión era simple. Había que sumarle al acumulado militar y rural de la FARC una ventana de oportunidad a través de la Unión Patriótica para convocar las masas urbanas, y como era un marxismo-leninismo un poco mecánico, listo la revolución. Pero eso no es tan fácil. Eso es una lectura canónica de la idea real, ¿cierto? Por eso digo que más que la discusión acerca de si la combinación de las formas de lucha es la culpable de todo, como dicen algunos colegas analistas, yo creo que más bien, y ya lo he dicho, más bien lo que hay que mirar es que no se trata de detenerse en la combinación de las formas de lucha, que al fin y al cabo es una formulación formal para hacer un arreglo interno. Y lo que yo creo que es que lo que sí es la FARC para mí es la combinación exitosa de tres cosas: el pragmatismo campesino, la experiencia social campesina, por demás dramática, perseguida por el Estado colombiano, una ideología marxista-leninista que fue eficiente en su capacidad de sentarse en las tensiones del mundo rural y de las zonas de colonización. Si no entendemos eso, no vamos a entender todas las comillas esquizofrénicas que aparecen en la mesa. Pero ese éxito, digo, de esa combinación de esas tres cosas, y ese éxito de inserción tiene dilemas, otra vez, de acción colectiva y problemas identitarios. Me refiero a ¿cómo va a ser la FARC para lograr el relevo entre los actuales miembros del secretariado, más educados en esa ya segunda generación comunista, que ante la represión de Turbay le tocó irse al monte, y es la que representa Iván, Timón León y representa a Alfonso Cano, y esas bases sociales y esa experiencia social campesina en la base que sigue latente y sigue viva? Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo, que soy pedagógico, hay veces digo que hay que ayudar. Es decir, cómo arreglar, cómo, comillas, envasar una experiencia social campesina previa, concreta, en un canon marxista-leninista. Yo creo que esa es una tensión que la FARC nunca ha podido arreglar. Ahora, puede ser, hay veces una tensión mala y hay veces una tensión que es y se vuelve creativa. Por ejemplo, la FARC debería, en mi opinión, y no estoy dando consejos, menos a la FARC, es tal vez la FARC debería ser capaz, y nosotros también deberíamos ser capaces de ayudar a entender que lo que mejor ha hecho es que, para mí, la FARC es la institución que mejor ha leído el mundo agrario y las zonas de colonización colombiana. De hecho, dirigen procesos de colonización. Es decir, la FARC es un caso, por decirlo institucionalmente, un caso exitoso de colonización dirigida, porque todos los del gobierno han fracasado. Precisamente la FARC es producto del fracaso de esos diseños malos de colonización dirigida, ¿cierto? Pero sin embargo, a eso la generación creada en el marxismo-leninismo escucha poco y vuelve a las andadas. Entonces tiene que decir que el imperialismo, que el neoliberalismo y todas esas palabras que los ideólogos urbanos les soplan a los oídos, y poco hace para hacer su experiencia social campesina y su capacidad de regular la vida social y política de esas zonas de producción, que sí se concreta de manera clara, concreta y precisa en esos 15 puntos que hicieron, o no me acuerdo cuántos, que son plausibles, posibles y absolutamente acertados y concretos.
Esa es otra contradicción. Digo, son dilemas organizativos, no hubo ni tensión, ni incisión, ni fragmentación, sino son dilemas organizativos. Pero ese dilema no es paralizante, o ese dilema organizativo entre hay vientos paralizantes, también hay capacidad de adaptación y renovación. Por ejemplo, yo creo que la FARC ha logrado, la FARC ¿cómo decirlo para que no parezca martirizante? Y sus primitos de marcha patriótica, bueno, pónganme como quieran. No me voy a meter en esa discusión ahorita. Pero al menos Marcha Patriótica sí expresa la capacidad, y Marcha Patriótica ha sido capaz de romper un círculo que hasta hace poco la izquierda tradicional en Colombia no había sido capaz de superar. Y era el círculo entre la muralla china que se había construido entre lo social y lo político. Y Marcha Patriótica tiene de organizaciones de la izquierda tradicional, pero también tiene un puente con lo étnico, con lo ambiental, con lo político, con lo territorial, cosa que hasta hace 10, 15 años era posible pensar al interior de la izquierda. Y yo no creo que el giro territorial, el giro ambiental y el giro étnico de la FARC sea solamente un acto y un gesto retórico, es también un gesto que interpela las regiones donde ellos han venido trabajando. Por ejemplo, su avance reciente sobre el Andén Pacífico, cosa que no había antes. O de pronto también una forma de rearreglar, permítanme decir, sus malas relaciones con los indígenas caucanos, donde ambos han estado históricamente. Pues las FARC hace 60 años y los indios, ni qué decir, los indígenas, ni qué decir. ¿Cierto? Pero vuelvo sobre el doble registro entre el reformismo objetivo y la narrativa ideologizada. ¿Por qué la FARC tiene ese doble registro? Yo creo que no entendemos ese tono altisonante, a veces exasperante, de Iván, de Jesús Santrich en la mesa de negociación, porque tenemos que entender lo siguiente. Podría uno decir, sigue siendo una guerrilla autorreferida, sigue siendo una guerrilla autocontenida, no tiene interés de hablarle al país, etcétera, etcétera. Pues precisamente por lo mismo. Es que si entendemos una negociación como una negociación, es en última un rito de transición, es decir, para uno pasar de las armas a la política tiene que hacer un rito de transición, y ese rito de transición tiene que reforzar como nunca las identidades políticas e ideológicas que le han dado origen a eso. Yo creo que por eso se tiene que explicar, más allá de decir que es que miren que son tan atrasados, que siempre dicen lo mismo, que ortodoxos, que no, hay que explicar. Yo lo explico en el sentido de que es un ejercicio de rito de transición que está interpelando sus bases sociales para reforzar el proceso de identidad, para reforzarse como identidad y entrar al proceso de negociación y a la paz y a la política de manera fuerte y organizada. Pero también lo incapacita para entrar a nuevas audiencias. Ojalá que ya en la paz empiecen a interpelar con nuevas audiencias, pero eso solamente lo podemos lograr si vienen aquí a hablar con nosotros, pero como se la pasan allá, pues no, por decirlo de manera un poco. Dije también que hay cambios, que hay prácticas que son virtuosas y que el ideologismo bloquea. Vuelvo sobre una que me parece que el ideologismo bloquea, y esa sí me parece, yo no diría, voy a decir peligrosa, pero colóquenlo entre comillas, porque estas ideas son imborrables. Y es que no solamente las FARC, sino gran parte de la izquierda radical y de la izquierda moderada y de la sociedad civil, esas cosas que yo no sé qué sean, creo que hay una ilusión, como diría Pismuti, sobre eso. El proceso de negociación no puede ser una ventana de oportunidad o una estructura de oportunidad para solucionar el déficit político y de convocatoria de la izquierda radical de matriz comunista. Ni puede ser la estructura de oportunidad con la cual la sociedad civil y todas sus organizaciones representadas por las mediaciones de las ONGs van a solucionar todos los problemas de este país y algo más. Son dos cosas diferentes. Y yo veo con preocupación que algunos lo están viendo como no solamente como una estructura de oportunidad, sino como la posibilidad de acabar, de superar ese déficit. Y yo creo que son dos cosas que son relacionadas, pero deben transcurrir por lo que se ya voy acá. Termino con una cosa, y permítame alargarme sobre lo territorial,
y lo político, y la participación política. Se ha dicho, y eso es un punto, se ha dicho que el punto de la participación política es necesario tener en cuenta la influencia social, política y la FARC en muchas regiones del país. Se acepta de diversos grados la capacidad de regulación y control social y militar que las FARC ejercen sobre importantes regiones del país, ¿cierto? Eso ya nadie lo discute. Pero yo creo que es necesario ir más allá. Es necesario ir más allá en el sentido de que hay que avanzar en que las condiciones de esa inserción están relacionadas con procesos históricos diferenciados, y eso tiene que ver mucho con el punto de la participación política en la agenda. Me explico. Voy a dar dos ejemplos, con Coca y con política. Una cosa va a ser el tránsito de las armas a la política en una región como el Cartagena, el Chairá, donde las FARC siempre han mantenido una hegemonía política y social y no hay una élite consolidada que se vaya a oponer a ese tránsito, ¿cierto? Y otra cosa es, por ejemplo, en el Putumayo, donde la FARC llegó después del proceso de colonización, llegó muy inserta con la coca, y donde van a haber no tanto élites, sino narcotraficantes que se van a poner a ese proceso. Y otra cosa es la costa caribe, donde hay una élite sedimentada, donde hay una élite jerarquizada y donde cualquier tránsito de las armas a la política de las FARC va a relacionar esos intereses, y vamos a tener Belisario Betancur, con todo lo dramático que eso fue, dos, es decir, UP, dos, y eso me entristece. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Bien, se nos agotó el tiempo. Les agradecemos a todas, todos su participación, y los esperaremos la próxima oportunidad, más o menos hacia el mes de mayo, en este diálogo. Muchas gracias.